A ver, joven, entonces tú vas a pasar. Cuando empezamos nosotros con la patología renal, creo que es importante que ustedes recuerden ¿cómo sería? Un antecedente previo que viene a ser la histología. Entonces yo me voy a permitir hacer 4 preguntas. Si ustedes me contestan adecuadamente las 4 preguntas, ya me voy directamente a la patología. ¿Les parece? Ya. Entonces empiezo contigo. ¿Cuáles son las células que están dentro de los glomérulos? ¿Qué más? De pronto, ¿no? 4 células, no, que se contestó la primera. Segundo, vamos, Diego, ayúdame, ¿cuáles son los componentes de la membrana basal que está en los glomérulos? No, los componentes. Ahí empezamos con colágeno, queratina, laminina, etcétera. Vaya la segunda pregunta. Vamos con la tercera. Quiero saber, ¿por qué nosotros decimos que en el riñón siempre se habla o se estudia con la regla de los 4? Son glomérulos, túbulos, intersticio y vasos. Ya, esa sí es una respuesta correcta. Ya con esto ya estamos ganando 2-1, ¿no es cierto? Yo doy la clase de histología pronto. ¿Les parece? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del riñón, fíjense ustedes que yo tengo aquí un riñón adulto, en donde estoy mirando que es un riñón que corresponde derecho o izquierdo. ¿Qué dirían ustedes? Izquierdo, porque acuérdense del cadáver, nosotros los órganos siempre vemos así, el cadáver está acá. Entonces, este riñón podemos ver fácilmente que se trata de un riñón de adulto, no es de niño, porque vemos que todavía preservan unas ciertas lobulaciones, eso me ayuda a decir. Luego estoy mirando que aquí fácilmente puedo entender que existe un polo superior, si hay polo superior, hay polo inferior. Hay un borde externo, un borde interno, y además puedo ver esta zona con grasa. Y la zona con grasa corresponde a ¿qué? Al hilo renal. Bien, ahora, cuando este riñón se lo ven de esta forma, vean ustedes que es el mismo pero cortado longitudinalmente, en donde podemos nosotros ver hacia afuera lo que se conoce como la corteza renal. Y todo órgano que tiene corteza, que tiene, perfecto. Ahora, lo interesante es saber cuál es la medida normal de la corteza en relación a la médula. Porque en patologías vamos a ver que de pronto la corteza se hizo gruesa o se volvió bien delgadita. Entonces sí vale la pena que ustedes recuerden que es de 1 hasta 1.5 centímetros la relación de la corteza con la médula. Bien. Ahora, ponle nomás el anterior. Cuando nosotros estamos mirando, vemos que este órgano tiene unas zonas oscuritas que forman aquí unos triángulos de base dirigida a la corteza, como se puede ver, y se denominan las pirámides renales. Pirámides renales. Y entonces vemos que junto a las pirámides renales existen unos espacios claros que viene a ser el tejido de la medular que quiere irse a la corteza, y eso corresponde a lo que se llama ¿cómo? Las columnas de Bertin. Estas son las columnas de Bertin, estas son aquí. Bien. Ahora, en cada uno de los triángulos nosotros vemos aquí el ápice que viene a ser la punta, ¿no es cierto? Y aquí en el ápice tienen que saber ustedes que está la zona cribosa del riñón, que viene a ser una zona como si fuera un sedazo, o sea, como que tienen unos espacios gruesitos para que pase el líquido, por eso se llama criba, zona cribosa. Y ahí es donde van a formarse o van a desembocarse los cálices menores. Y estos cálices menores, que son el número de... Tienen que revisar cuántos son. Resulta que ahora se duplican y a veces casi triplican y forman los cálices menores. Entonces vean que es interesante saber la histología del riñón. Ahora, ¿sí? Aquí tenemos un corte en fresco del riñón, en donde se ve claramente la corteza. Aquí están las columnas de Bertin. Aquí está todo lo que correspondía a la pirámide renal. Aquí están las papilas. Y esta S corresponde al seno renal. Podemos ver también estructuras vasculares y la grasa que está aquí en el riñón, que veíamos, por eso era de un adulto. Y aquí las estructuras vasculares, sobre todo, acuérdense que tenemos ramas de la arteria aorta, de manera que aquí tengo la arteria renal, que es una rama de la aorta abdominal. ¿Bien? Y este es un dibujo de Adams, así elemental y simple,
que me permite a mí ver lo que acabamos de mencionar, la corteza, la médula, las papilas renales, y luego estoy viendo aquí estructuras vasculares. Fíjense aquí la arteria y aquí está la vena renal, y luego tengo otra estructura que sale de los cálices menores, se formaban los mayores y aquí se forma la pelvis renal, que es una estructura a manera de un embudo en donde la orina que ya se formó va a ser aquí recolectada a manera de una bolsa, se dirige al ureter y va a terminar a nivel de la vejiga para luego ser expulsada por medio de la uretra. ¿Estamos? Hasta ahí, chicos, no hay problema, ¿no es cierto? Bien, vamos con la siguiente. Ahora, nosotros siempre hemos escuchado que la unidad anatómica y funcional del riñón viene a ser la nefrona. ¿Y qué es esta nefrona? No es nada más que un dibujo imaginario, pero bien hecho, de manera en donde nosotros vemos aquí varios componentes. Miren ustedes que tengo aquí una estructura redondeada que corresponde al glomérulo. El glomérulo. ¿Sabe antes alguien cuántos glomérulos tenemos nosotros anatómicamente en cada riñón? Superamos el millón. ¿Sí? ¿Y cuánto mide cada uno de estos? 200 micras. Por eso es que es importante saber esto. ¿Sí? Ahora, vean ustedes que no sé si salga un gráfico de la situación de vasculatura renal, pero aquí estoy mirando claramente que existe como un polo, miren de aquí de la arteria renal, penetra hacia el glomérulo y se capilariza. Y ahí tenemos nosotros entonces la zona que se llama el polo vascular. Y en el polo vascular que tengo una rama de la arteria renal, se capilariza y sale como arteriola, entra como aferente y sale como eferente. Bien. Ahora, vean ustedes que además de ese que se llama también corpúsculo renal, ¿y por qué se llama corpúsculo? Porque toda esa cantidad de vasitos que son vasos, que son discontinuos, resulta que están formando una especie de madeja, una especie de apoyotonamiento, y por eso se llama corpúsculo renal. Y luego de aquí nos comunicamos directamente con otras zonas, este del polo vascular, y en el otro extremo tengo el polo urinario. Aquí sale el ultrafiltrado glomerular y sale primerito a los elementos que forman el túbulo proximal. Hay un túbulo recto, un túbulo compulto, etc. Y luego se forma lo que viene a ser el asa de Henle. Y el asa de Henle tiene una porción que es descendente, una porción en acodadura o propiamente dicha, y luego tengo una porción ascendente. Para luego finalizar con lo que se conoce como el túbulo distal. Que el túbulo distal se parece bastante al proximal, pero existe una diferencia. ¿Alguien sabe o se acuerda cuál era la diferencia entre un túbulo proximal y distal? Que en el distal pueden actuar hormonas. No, la patología, la histología es la parte que yo quiero recordar. Como pedicelos, no sé, ¿Pedicelos? en el proximal tiene ¿Tú? como deditos. El proximal era epitelio cilíndrico. Los dos son cilíndricos. No, y no son cilindros, son cúbicos. Son un cilíndrico atenuado. En el proximal tenemos los que estás tú hablando, como unas microvellosidades. Eso le da para proximal, el distal ya no tiene. Bien, pero ahora fíjense que también se unen aquí a unos tubos más gruesos, y estos tubos más gruesos vienen a ser los tubos colectores, y estos terminaban en ¿dónde? ¿Cómo se llamaba este sitio? La zona cribosa. Aquí está la papila renal. Entonces, esto es un dibujo bien hecho para meter todas las estructuras histológicas y que no nos vayamos a olvidar. Aquí tengo ya un corte histológico. ¿Y por qué está aquí este corte histológico? Tiene una razón de ser. Fíjense que desde aquí, donde ya tengo glomérulos, de esto se llamaba la corteza. Siempre en corteza hay los elementos de partes de la nefrona, o sea, tengo glomérulos, túbulos proximales y distales. Pero en la zona medular, lo que tengo son asa de Henle y tubos conectores. Vean la diferencia. En la zona cortical tengo glomérulos, tubos proximales y túbulos distales. Y acá, en cambio, tengo, como les dije que eran estos, el asa de Henle y tubos conectores. Hasta aquí, chicos, si recordaron y si no, vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Bien. Ahora, vean ustedes, yo le utilizo con frecuencia este cuadro, esta foto,
yo hago patología renal un poquito más que las otras, y entonces estoy viendo aquí la aorta, estamos mirando aquí un riñón normal, y este es un riñón anormal. ¿Por qué es anormal? De lo que aprendieron ahora, ¿por qué es anormal? ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque tiene dos estructuras, ¿sí? Miren ustedes, aquí tiene una sola, que es la arteria renal, y aquí tiene dos. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Si ustedes fueran cirujanos y de pronto empiezan a ver y dicen, miren ustedes que aquí tiene las acordaduras, la forma, y aquí ya no. Entonces ya es un órgano que no está normal, quiere decir que tiene patología. Bien, los ureteres intervienen aquí en la vejiga. Y estos son los 4 elementos que acabaron ustedes de recordarme, que eran glomérulos, túbulos, intersticio y vasos sanguíneos. Pregunta para todos. Este lado no he escuchado voces. ¿Qué tipo de división es esta? ¿Paz me dice? ¿Qué tipo de división es? Pues fíjense, este es un tricrómico. ¿Se acuerdan que les decía cuando hay azul en el fondo? Esto es un tricrómico. Y de ahí sale una de las reglas de los 4. Porque estudiar al riñón nosotros vamos a permitirnos utilizar 4 funciones bioquímicas, histoquímicas básicas, como viene a ser la hematoxilina eosina, el PAS, PAS, el tricrómico y una coloración de plata que se llama metenamina plata o plata de, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿De qué? De yodo. ¿Sí? Entonces, ahora, esta es una foto tomada de uno de los libros. Y entonces a mí me pareció interesante porque cuando me puse a analizar qué es lo que teníamos aquí, teníamos la nefrona. Fíjense ustedes que lo que me llama, por lo menos a mí me llama la atención es que tengo aquí unas líneas seguidas, pero unas son de menor tamaño que las de acá. ¿Qué creen ustedes que está significando eso? A mí me tomó unas horitas darme cuenta. ¿Ustedes qué dirían? Si veo, verán, todo esto de aquí en general, esto es la corteza y esto viene a ser la médula. Pero ¿dónde está el aquí de esto? Es que esto me está hablando de un diámetro de luz bajito, chiquito, y en cambio los tubos colectores son grandotes. Esta es la zona griposa. No era nada especial, pero solo era cuestión de mirar un poquito más. Esto hace, jóvenes, que nosotros hagamos una diferenciación entre lo que viene a ser una nefrona, la unidad anatómica y funcional, y el túbulo urinífero. Nefrona y túbulo urinífero. La nefrona, todos los componentes que acabamos de mencionar, y el túbulo urinífero son todos estos componentes, por eso está nefrona, con los túbulos y más conductos, túbulos y conductos colectores. Entonces ya puedo yo jugar con una pregunta, ¿no es cierto? Porque ustedes ya saben cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Recuerden, en el glomérulo, túbulo contorneado proximal, y teníamos el túbulo contorneado distal. En la médula teníamos componentes de Laza de Henle, túbulos y conductos colectores. El epitelio más grueso, pero el mismo. O sea, que tendría un epitelio cúbico, pero las células son de mayor tamaño. ¿Sí me están entendiendo, jóvenes? Vamos con la siguiente. Bien. Entonces, vean ustedes. Veo aquí túbulos, y la verdad es que esto, al verlos así grandes, digo, estos son tubos colectores. Es el epitelio cúbico, pero son grandes las células, y estoy en esta parte. Ahora, empiezo con el siguiente elemento para decir las reglas de los 4. Fíjense ustedes que aquí tengo el polo urinario, aquí tengo el polo vascular. Se llamaba polo vascular porque tengo la entrada de una arteriola aferente, la capilarización ya sería como arteriola eferente. Entonces, como es de vasos, por eso se llama polo vascular. Y en el otro lado, como tengo aquí un espacio, miren, este espacio se llama espacio urinario, aquí está el ultrafiltrado glomerular, resulta que por aquí va a salir desde el túbulo, que el túbulo era el contorneado proximal, y por eso es que aquí tiene un epitelio alto. Acá si son vasos, el epitelio es simple plano, porque son vasos. Bien. Ahora, las células que tenemos nosotros en el glomérulo son 4. ¿Cuáles son?
Estas células que están aquí rodeando a la cápsula de Bowman, porque hay una cápsula, ¿no es cierto? La periferia es la cápsula de Bowman, que no es nada más que una membrana basal que se va hacia afuera y luego se invagina y hace la membrana basal de toda la estructura del ovillo glomerular. Y entonces aquí tengo las células primeritas que se llaman las células de la pared y por eso se llaman células parietales. Células de la pared se llaman células parietales. Y luego cuando estoy aquí, miren, la membrana basal más delgadita, aquí aparecen otras células que se llaman las células viscerales. Las unas eran de la pared, serían parietales. Las siguientes son las células viscerales, porque ya prácticamente están en la estructura del ovillo glomerular. Y en esta capa visceral están localizadas otras células que se llaman como los podocitos, que son los que tienen unos pies, que son pedicelos, y por eso se llaman los podocitos. Segunda capa, o sea, las células, los podocitos no son células independientes, pertenecen a las células viscerales. Ya. Y como tengo aquí esto que dice L, es la luz de los capilares, y los capilares ¿qué tienen? Endotelio, entonces aquí es epitelio simple plano para el endotelio, y me faltan otras células. ¿Cuáles son las células que me faltan? Las del mesanquio, las que mantienen la forma del glomérulo. Entonces, estas células, miren, son estas de aquí, las mesangiales. Entonces, hemos dicho parietales, viscerales, endoteliales y mesangiales. 4 tipos. Se cumplió el segundo acápite al decir la regla de los 4. Bien, las tinciones, como les acabé de decir, eran las 4. Plata de Jones era el nombre. Entonces, hematoxilina, paz, tricrómico y metenamida plana. El tricrómico puede ser de Mason o de Mason, de Mallory, puede ser el de Gallego, también hay uno. Y entonces miren ustedes que aquí podemos ver qué tiñe cada uno. Hematoxilina y eosina ya saben nosotros que tiñe, ya sabemos todos que tiñen los núcleos, por eso se les ve más oscura, y los componentes del citoplasma, pero además vasos sanguíneos. El PAS nos sirve para ver claramente membranas basales y también membranas basales glomerulares y lo de los túbulos. El tricrómico es para ver tejido conectivo, y por eso utilizo para el intersticio y para vasos. Y la plata me sirve también para membrana basal glomerular. Bien, sigamos. Ahora, tengo aquí una foto en donde estoy viendo claramente los glomérulos y tengo ya aquí los túbulos. Entonces, si aquí están los 4, ¿cómo se llamaba este sitio? El espacio urinario, o también se llama el espacio de Bowman. Bien, ¿y estos donde están los hematíes, cómo se llaman? Los capilares glomerulares, porque ahí están estas células. Y aquí están los túbulos que vienen a ser el epitelio de los túbulos, y estos son, por ejemplo, es un túbulo proximal. ¿Qué tinción será esta? Este es un paso. Perfecto, bien, la membrana basal, pero dije que también se tenía la membrana basal de los túbulos. Y se ve como que hubiéramos pasado un rapidógrafo, si saben lo que es un rapidógrafo, ¿no es cierto? Entonces se ve aquí, y es muy chévere el glomérulo, y aquí está la luz de los capilares, aquí están las células parietales, aquí están las viscerales, las del mesanquio y las endoteliales que vienen a ser las que están en los vasos. Se cumplió los 4. Bien, ¿y esta qué será? La plata de Jones. Perfecto. Miren, lo mismo, es un glomérulo bello normal, túbulos proximales. Y este es un túbulo distal. Y este, tricrómico. Bien. Ahora, también existe inmunohistoquímica señal riñón. Antes solo estoy hablando de normalidad. Y entonces las inmunohistoquímicas que tenemos, por ejemplo, un factor de transcripción, el WT1, que me sirve para ver claramente podocitos. Tengo acá otra, por ejemplo, el CD34, siempre los CD, pero el 34 me sirve para ver vasos sanguíneos, en este caso capilares glomerulares. Cuando digo bimentina, me sirve para todas las células que vienen de elementos que son mesenquimatosos. Y los vasos sanguíneos vienen del mesénquima. Claro, ¿se acuerdan que venían? Los tiñen con bimentina. CAI 67 viene a ser un marcador de proliferación, de
envejecimiento celular. ¿Y qué otro nombre tenía el KI67? Se llama MIB grande raya 1 o MIB1, porque a veces yo les pongo, en vez de ponerles KI67, les pongo, díganme qué tipo de marcadores del MIB1 y ustedes tienen que decir que es el de proliferación celular. Y luego tengo acá un GAM5, que es una citoqueratina para las células parietales. Células parietales. ¿Sí? Entonces miren aquí, un chévere glomérulo normal, y aquí están los podocitos teñidos un poco más intensamente con marrón, y el WTO. Ahora, cuando nosotros estamos intentando estudiar la patología renal, resulta que no siempre tenemos en nuestros laboratorios montones de riñones para poder estudiarlos claramente. Entonces, sencillamente tiene que haber una manera de que llegue al nefrólogo, porque es el nefrólogo, no el urólogo, el que hace estos estudios, y entonces ellos tienen que hacer una biopsia renal. Y esa biopsia renal tiene que cumplir características de calidad. Ahora, la pregunta para todos. Señor Pogo, ¿en qué circunstancias cree usted que yo estaría utilizando o llega, mejor dicho, al laboratorio un riñón completo? No, en una biopsia, los nombres dice biopsia. En una autopsia, sí, pero en el laboratorio privado no hace autopsia. ¿Por qué? En un trasplante, falló el trasplante y mandan a ver que por qué falló ese trasplante. ¿Cierto? Puede ser una circunstancia. Otro puede ser un accidente de tránsito. De pronto fue un golpe así, una contusión fuerte, se rompió el riñón y estaba sangrando tanto la arteria renal y no hubo nada que hacer, tiene que salir. Otra circunstancia más frecuente, los tumores renales. Los tumores renales. Bien. Entonces, ahora, para hablar de una biopsia renal de calidad, ahí en cambio ya voy a hablar de la regla de los 4 en relación al equipamiento que debemos nosotros tener en el laboratorio. ¿Quién se acuerda cuáles eran los 4 equipos? ¿Cuáles eran los 4? El crióstato, eso no es microscopio. 4 microscopios, ¿cuáles serán estos? El óptico que se reduce, que conocemos. Electrónico sí, pero no hay ni siquiera aquí quito el electrónico, pero sí es uno útil. ¿Cuál más? El de inmunofluorescencia, perfecto, y me falta uno. ¿Te acuerdas cuál es? El estereomicroscopio. ¿Y qué es el estereomicroscopio? Es una lupa, sino que tiene forma de microscopio. Entonces, verán, esta lupa en el laboratorio llega a la biopsia, démosla y la idea que es así, pero llegan unas delgaditas como un hilo nada más. Entonces llega, nosotros le vemos ahí, como es como una lupa, sin hacer ninguna tinción ni nada en absoluto. Esta no llega en formol, sino llega en fresco. O sea, cogen una gasita que le metieron en suero fisiológico, le exprimieron, porque si le mandan en una gasa seca, como está el tejido adentro, se va a pegar. Y el rato que le quiero sacar, ya se le hice pedazos. Entonces, se les dice, por favor, mándame la biopsia en una gasa húmeda con suero fisiológico. Entonces, está humedecida y estaba con guantes. Le puso ahí, le vemos, examinamos, y si hay, ¿qué será para decir es una biopsia de calidad? La presencia de qué de los 4 elementos hará que yo diga es de calidad. ¿Cuál será? Los glomérulos. Claro, porque si no hay glomérulos, ¿qué tal que entraron a hacer la biopsia y en vez de ir donde está aquí el riñón, se fueron a la cápsula? Puede pasar, y entonces llega solo tejido conectivo adiposo, entonces no nos sirve. Entonces, para decir biopsia de calidad es la presencia de glomérulos. Una vez que le vemos, le digo, ya no te preocupes, ya tengo el material. Ahí sí utilizamos ya la formalina buterada. Luego se hace la histoquímica de rutina. ¿Cuál es la histoquímica de rutina? Las 4 funciones: hematoxilina, eosina, PAS, crónico y luego vemos con la microscopía, que ya dijimos aquí, la lupa, el estereomicroscopio, el óptico, el electrónico y la fluorescencia. Entonces, miren, aquí tengo la biopsia y estas bolitas que ven aquí son los glomérulos. Bien, esto es solo para recordar unas penitas así lo que son las técnicas histológicas que ustedes ya aprendieron, en donde acuérdense que llegaban el material
le describió macroscópicamente, entraron a unas cajitas en donde está no el nombre, sino qué estaría en vez del nombre. ¿Qué tenemos en vez del nombre? Una codificación, porque el momento en que llega a un laboratorio que se trabaja con calidad, nos olvidamos de los nombres, sino que entra la codificación del año. Entonces se dice año 2025, placa 600, 201, lo que sea. Entonces, esa es la primera cosa. Y luego de esto, sigue todos los pasos y vean ustedes que aquí se está formando el bloque de parafina, porque la técnica es con parafina, y aquí está el micrótomo, donde están saliendo una especie de cintas con parafina y el tejido, que son las cintas que se ven aquí, y esto se somete a un proceso ¿cómo les diría? Un proceso inverso, que quiere decir que tenemos nosotros que sacar la parafina. ¿Por qué se sacará la parafina? Algo como una grasa, que es como una cera, ¿por qué se sacará? No me digas no era, porque yo soy el interior, ¿no? Primero, ¿qué saca la cera? Calor. Pueden ir a la estufa, la primera parte. Luego había una sustancia que me deje espacio para que entre el alcohol, y no es el agua, se llama silol o tolueno. Este paso, miren ustedes, hace que me deje un espacio, luego entra alcoholes de concentración decreciente, verán que estoy hablando del proceso segundo, no el primerito, sino estoy hablando del segundo. ¿A qué me refiero el segundo, chicos? En el primero nosotros tenemos la muestra, se fija en formalina, luego de esto va una máquina en donde deshidratamos, sacamos el agua de los tejidos, dejamos espacios para que entre la parafina y eso se llama el aclaramiento, que utilizamos del silol. Entra luego la parafina, se formaron los bloques, hasta ahí está bien, pero nosotros no vemos el tejido en un bloque, entonces tenemos que hacer el corte que acabamos de ver antes, y de ahí les digo, viene la segunda parte, que es lo inverso. ¿Qué es lo inverso? Tengo que sacar ahora esa parafina por medio de calor y también utilizo el tolueno. Luego de eso necesito espacios por eso hice lo del tolueno, y de ahí utilizo alcoholes. En la primera circunstancia era alcoholes de concentración creciente para deshidratar. En cambio acá son alcoholes de concentración decreciente para hidratar. Verán que voy a jugar con una pregunta de las que les estoy indicando, por eso quiero que me entiendan bien. Y cuando ya le llegué al alcohol más bajo, le hidrato y está la placa lista para colorear. Solo para que se acuerden, porque eso ustedes aprendieron, los que fueron mis alumnos, sobre técnicas históricas. ¿Bien? Y se coloreó. ¿Bien? Ahora, vean ustedes que aquí están 10 slides, que quiere decir que hacemos 3 para hematoxilina eosina, 3 para paz, 3 para plata y un tricrónico, suficiente con uno. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la razón de que nosotros hagamos todos estos estudios? Primeramente tiene que tratarse de un diagnóstico en patología, que quiere decir que estoy hablando con el paciente que va a ser de ustedes, del paciente que ustedes van a tratar. El paciente tiene una patología, porque si está bien sería una barbaridad que le hagan una biopsia, ¿no es cierto? Es porque está teniendo algún sufrimiento. Una enfermedad, la patología es sufrimiento. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos con el microscopio de luz, acuérdense, era material con formalina butelada, las coloraciones que hablamos, y aquí estamos hablando del paciente que debe tener una historia clínica, debemos saber de qué se trata. Esto es para microscopía electrónica y aquí inmunofluorescencia. Todo esto es un acto que es completo para llegar a un diagnóstico adecuado. Vamos ahora con los componentes del glomérulo, para luego acordarnos bien. Este es el glomérulo, fíjense ustedes, este se llamaba como de aquí. Polo, no se me adelante. Aquí estoy en el polo vascular, entrada de una, vean, son dos estructuras vasculares que están hasta las células endoteliales, ¿no es cierto? Entrada de una arteriola aferente, salida como arteriola eferente. Su capilarización, y luego aquí estaba el polo urinario. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora miren ustedes que esta forma redondita como un globo, le hacemos un corte, sería, ¿qué tipo de corte? Sagital, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos esto. En este corte sagital, verán que es un dibujo, tengo aquí el espacio urinario, tengo acá las células de la membrana basal, que la
membrana de Bowman, estas células se llamaban como varietales. Y luego adentro están los vasos. ¿Qué tipo de vasos eran? Pero capilares, ¿qué tipo de capilares? Penetrados o discontinuos, por eso están con huequitos. Y aquí están los de Matías para que vean. Entonces las células de aquí eran las endoteliales. Y luego tengo aquí las de color verde, que eran las que mantenían la forma, y esas se llamaban las células mesangiales. Y me están faltando unas células, ¿cuáles son? No, no son células, estos son componentes de las viscerales. Las que me están faltando son las células viscerales, ¿no es cierto? Ya, entonces ya dije las cuatro. ¿Sí? Ahora, se habla, algunos textos dicen que el glomérulo, los componentes del glomérulo es como que pensaríamos en un pastel suizo, en donde al ratito de hacer los cortes adentro están el jamón que viene aquí, las células de estructuras vasculares penetradas, rodeadas de lo rojo que viene a ser la membrana basal, y hacia afuera estaban las células viscerales, por eso están los pedicelios. Luego estamos aquí con un corte semifino. ¿Qué tipo de tinción es esta? Es un triclómico. Y cuando digo tinción semifina, normalmente los cortes se hacen de 3 a 4 micras, pero cuando hacemos una semifina hacemos en 2 micras. Esos son los cortes más delgaditos, más finos, y que eso requiere mucha tecnología de los histotecnólogos. Entonces, vean ustedes que aquí tengo las células que estábamos hablando, los 4 tipos de células. Tengo aquí los vasitos sanguíneos, aquí están las endoteliales, para afuera las viscerales, las parietales, y casi no les veo las células del mesangial. Ahora tenemos que analizar cómo se ve la microscopía electrónica, porque la microscopía electrónica, primero, ¿qué hace? ¿Con qué fija la microscopía electrónica? Sin este de luz utilizábamos ¿qué? ¿Te acuerdas qué utilizamos para la fijación? ¿Qué hablamos nosotros ahora? La formalina buferada, ¿no es cierto? Pero en cambio para el electrónico, averigüen qué sustancia utilizamos para microscopía electrónica. Y luego de eso, fíjense ustedes que todo sale de tono gris. Y cuando se hace toda la formación del tejido que llegó para estudiar con microscopía electrónica, no se hace con parafina. ¿Se acuerdan con qué se hacen los bloques? Se hace con un plástico. Es un plástico polimerizado especial. Y para la técnica de los cortes de parafina, nosotros utilizamos en el micrótomo, ¿qué tipo de cuchillas? ¿Con qué? Acero inoxidable. Son caras, son de acero inoxidable. Pero para microscopía electrónica son cuchillas de diamante. Cuchillas de diamante. Entonces vean cómo cambió el precio. Si las unas, les digo, son caras, estas son extremadamente caras. ¿No? Son de diamante y duran. Y entonces, vean, ¿cómo reconozco? Tengo aquí una biopsia de riñón. Tengo que localizar primerito vasos sanguíneos. Y entonces tengo la membrana basal, la luz del capilar, y aquí tengo las células endoteliales. Luego tengo abajo, como M, están las células del mesangio. Tengo la U, viene a ser el filtrado urinario, y hacia afuera tengo las células que vienen a ser las parietales, y estos que ven aquí son los foots, o sea, los pies de los poros. De manera que esto es microscopía electrónica. Y este es el esquema de donde salen los dibujos para microscopía electrónica. Entonces, miren, igualito. Aquí está la luz, aquí está la luz. Que aquí están las células endoteliales, aquí están las células endoteliales. Que hacia afuera están las viscerales, sí, claro, aquí están las células viscerales, que vienen a ser las de afuera, aquí están los pies de los porocitos, y luego tengo acá las células parietales. Entonces, igual, de ahí salen los dibujos, ¿no? No es que primero nos dibuja así a lápiz, y luego uno toma eso y dice, ya está. Ahora, me voy a hablar sobre los componentes de la membrana basal, que parece que en esta presentación no está. Cuando ustedes dijeron existe una RAR interna y una RAR externa, es verdad. Eso se ve con microscopía electrónica, pero eso está hablando estructuralmente. Estructuralmente. Ahí está formado como que fuera la construcción de este cuarto, y tenemos nosotros aquí cemento, ¿no es cierto?
Y esto, digo, aquí tienen ustedes un piso, tienen una pared, etcétera. Acá en la membrana basal decimos tenemos una rara interna, tenemos una rara externa y en la parte media que tenemos una rara. Bien. Entonces, para que se acuerden ustedes, siempre la rara interna va con las células endoteliales y la rara externa va con las células viscerales. Eso es lo interesante. Bien. Entonces, pero cuando les digo cómo está constituida la membrana basal, ustedes tienen que responder de otra manera. ¿Cuáles eran, doctora Yabacao? Está por aquí. Ay, perdón, estaba bien, pensé que era acá. ¿Cuáles son? Te digo cuáles son los componentes, ya no estructuralmente, no, la composición, qué elementos hace que se forme la membrana. Tipo 4 y más gelatina, laminina, proteoglucanos. Entonces, miren, cambió, ¿no es cierto? Decir la interna, rara externa. Bien. Ahora vamos con los túbulos proximales. Entonces, los túbulos proximales tienen un epitelio cúbico, es lo que se utiliza, pero también se puede decir cilíndrico bajo, porque quiere decir que la altura cambió, ¿no es cierto? Y tiene aquí un borde que es sencillo. Aquí se produce la reabsorción del 70% de agua y de sodio. Cuando ustedes, yo tengo que salir de aquí a las 10 porque tengo otra clase. Ahora, el asa de Henle también tiene una particularidad. Primero, macroscópicamente, acuérdense que tenía un asa de Henle descendente, una cuadradura que se llama propiamente dicha y un asa de Henle ascendente. Ese es el orden como va. No va primerito el descendente, acuérdense, va primero ascendente, propiamente dicha, y descendente, o les dije mal. Primero viene a ser descendente, propiamente dicha, y ascendente, así es. Aquí lo especial es que en el asa de Henle se puede ver epitelio simple plano que nos puede hacer confundir o entra en el diagnóstico diferencial de vasos sanguíneos porque tiene epitelio simple plano. El asa de Henle, diagnóstico diferencial con vasos sanguíneos. Y ahí sí ya entramos el aparato yuxtaglomerular, que es un aparato bien interesante porque regula el funcionamiento de la nefrona, de estos elementos que ya comentamos, y es una estructura encargada de purificar la sangre. En esta estructura, estoy señalando el aparato yuxtaglomerular, está constituido por el polo vascular, se acuerdan que tenía la entrada de la arteria arteriola aferente, la salida como referente. Tenemos la mácula densa. ¿Alguien sabe lo que es la mácula densa? ¿Qué era la mácula densa? ¿Qué es la mácula? ¿Qué tengo entre la arteriola aferente y la arteriola eferente? Yo tengo un túbulo, que es el túbulo distal, porque el proximal formaba, ¿qué formaba? El polo urinario, y en cambio estoy mencionando el aparato yuxtaglomerular. Entonces, en medio de los dos estructuras vasculares está un túbulo distal. Pero ¿por qué se llama mácula densa? Quiero que vean. Fíjense ustedes que aquí tengo el epitelio cúbico, pero aquí está hipercromático, porque las células se vuelven hiperplásticas, aumentan en los números, y por eso se llama mácula densa. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos nosotros aquí ver las células del mesanquio, que se acuerdan que era el cuarto tipo de células que mantienen la estructura, pero estas se salieron del glomérulo y están en este lugar. Son células también mesangiales, pero que están fuera del glomérulo. Acuérdense también de esto. Bien, entonces, este aparato detecta variaciones de presión sanguínea, secreta renina y ya les dije lo que era la mácula densa. También es osmoreceptor sensible al sodio, que es filtrado del glomérulo, libera adenosina e inhibe la secreción de renina. Hasta aquí seguimos con histología. ¿Cuánto tiempo vamos con histología? 20 minutos. Bueno, ya se la dije, ya. Bien, ya hablamos de los 4 tipos celulares. Solo quiero que
cuánto? El anterior, 200.000, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de inmunofluorescencia, resulta que aquí tengo dos glomérulos y siempre la inmunofluorescencia me da el tono este. ¿Qué tipo de verde es? Verde neón. Verde neón. Y entonces cuando nosotros vemos que el verde neón es apagado, ahí tenemos una reacción negativa. Y cuando está así, como fluorescente encendido, viene a ser una reacción positiva. Pero ¿para qué me sirve este? Es para ver depósitos de complementos, depósitos de inmunoglobulinas. Por eso es interesante este tipo de inicio. Ahora, también aquí está entonces lo que tiene la inmunofluorescencia, tiene inmunoglobulinas, componentes del complemento, como C3, por ejemplo, tiene canales ligeros de capa y lambda, albúmina, y siempre se utiliza como un control negativo de hematoxilina. Pero como que queriendo un poquito más complicarles en la histología, resulta que cuando es positiva tiene dos maneras de tener un patrón. Hay un patrón que se llama granular, no sé si ustedes, estos son los capilares glomerulares, ¿sí los ven, no? Los espacios. Pero aquí forma como bolitas, no sé si los logran ver, los redonditos. Entonces esta se llama inmunofluorescencia positiva granular. Inmunofluorescencia positiva granular. Que vamos a ver en algún rato en algunas patologías, por ejemplo, este es un depósito de inmunoglobulina G. Y si me das la siguiente, esta se llama en cambio lineal. Fíjense ustedes que forma como líneas. El otro era como granitos y estas son lineales. También es para inmunoglobulina. Con la microscopía electrónica, prácticamente me estoy yendo con la clase solo con histología. Entonces, verán, aquí está ya la fijación con glutaraaldehído. La formalina luferada también se puede utilizar al inicio. El medido en plástico que les dije. Los cortes son de 0,5 a 0,75 UM. El cuchillo era de diamante y se tiñe con tinciones básicas. Por eso es que nos sale aquí los tonos más bien entre grises, ¿no? Las tonalidades electrónicas. Y entonces, si nosotros no sabríamos, lo primero que nos sirve para identificar es la luz de los capilares. Alrededor de la luz de los capilares, ¿qué estoy señalando? La membrana basal. Y la membrana basal hacia adentro tenía las células endoteliales. La membrana basal hacia afuera tenía las células epiteliales. Y aquí estarían las demás. Y aquí están los componentes de la membrana basal, como me dijeron ustedes. Lámina rara interna hacia las células endoteliales. Lámina rara externa hacia las células viscerales. Y entre las dos tenía aquí la lámina densa. Y hasta los componentes. Bien, aquí ya vamos a empezar un poquitito de la patología. Esto es lo normal. Miren ustedes, si estoy aquí con los pies de los podocitos, ¿de dónde estoy aquí? ¿En qué tipo de la membrana basal? Están las células viscerales. Y luego acá hay una patología que se llama glomerulonefritis de cambios mínimos, que quiere decir que con hematoxilina eosina, con inmunofluorescencia, no se ve nada y únicamente se ve la atenuación. Miren, aquí ya no se ven los podocitos, se ve con microscopía electrónica, se llama enfermedad de cambios mínimos. Entonces sí es importante utilizar este. Bien, ya termino, solo es para que ustedes vean en una maqueta. Esto se llama ¿cómo? Ya puedo preguntar. Porque estas son, y son las pirámides. ¿Esto cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esto, jóvenes? Los senos. ¿Se acuerdan que habían los senos, que son lugares donde están las estructuras vasculares? Estas columnas, ¿cómo se llamaban? Verán, porque después vamos a ver en la patología en qué se afecta. Sigamos. Este es el glomérulo. Y aquí tienen ustedes un resumen de esto. Aquí está la riflona y aquí está el coro urífero. Fíjense ustedes que aquí tengo los túbulos proximales de epitelio cúbico con cilios. En los vasos tenía epitelio simple plano. Luego tenía los túbulos que ya estaban con los túbulos distales, que
¿Cuáles son las vías urinarias? Los ureteres, la vejiga, la uretra. Estos tienen similares componentes. Tienen una mucosa o el ureterio, una mucosa aquí en la vejiga, por ejemplo, tenemos varias disposiciones del músculo liso, que es muscular longitudinal interna, de disposición longitudinal, circular externa, y la vejiga tiene siempre adventicia, es como el esófago, aquí no hay serosa. ¿Por qué? Porque la vejiga está unida a otros órganos, ¿cierto? No podemos nosotros separar como el estómago, como el útero. Por eso el útero nos manda completo con su serosa. En cambio la vejiga tienen que cortar con tijeras. ¿Sí se acuerdan ustedes la diferencia, no? Entre serosa y adventicia. Esto es el urotelio. ¿Qué era lo especial del urotelio? La presencia de unas células, ¿cómo se llamaban? Las que están las empaladas. Este nuevamente el urotelio, estas son las células empaladas. Y este, que es un dibujo que ustedes ven en uno de los atlas de la UAM, a mí me pareció bien interesante. ¿Por qué? Porque decía, cuando el órgano está dilatado, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengo una vejiga llenita, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, ¿cuántas son las capas que tenemos nosotros en el urotelio? ¿Cuánto es el número de capas? De 6 a 7 capas. Por eso es un epitelio poliestratificado, se llama polimorfo. 6 a 7. Yo decía, pero cuando la vejiga está llenita, ¿por qué se transforman en 2 o 3 capas? ¿Alguien me puede decir, darme la respuesta solo con este dibujo? Yo le doy un punto sin decir. Porque igual que ven ustedes, yo también me puse a analizar. A ver, no te oigo, Diego. No. Ah, ya. Bueno, entonces, a ver, puede ser que te quieran poner el punto. A ver, veamos. No, que se dilata y se retraiga, pero ¿a dónde se va cuando se dilata? ¿A dónde se van las células? ¿Cómo que A se ver, va? Es que todo está en el plan de membrana basal, se dilata el cuerpo, es así en o sea, como se dilatan las células en paraguas, todo está en el plan de membrana basal, pues se extiende por la membrana pero basal. estamos viendo nosotros solo. Aquí veo 3 células. ¿Dónde están las otras? No, pero son células como están traídas igual están en la membrana basal. Estas fibras. Fíjense, jóvenes. Aquí tenemos la membrana basal, ¿no es cierto? Y luego tengo aquí las células en paraguas. Pero vean ustedes, la naturaleza tan sabia hace que las células en paraguas lleguen su citoplasma, termina la membrana basal. Las células intermedias, que son una de ellas, llegan a la membrana basal. Y las basales de ley están en la base. Entonces están agarradas entre ellas. Eso era lo que este dibujante nos quiso explicar. Me supongo yo que eso quiso hacer. Pero esta es una vejiga dilatada. ¿Listo? Vamos adelante. Este es el ureter. Es un corte. Veo que es el ureter porque es un corte transversal. Ya tenemos otro más. Y aquí es solo para que se acuerden que el riñón tiene relaciones con otros órganos. ¿Cómo se llaman los que están aquí? Las glándulas suprarrenales o adrenales, con estructuras vasculares. Y aquí tal vez tengo que mencionarles que cuando nosotros tenemos un tumor renal, lo primero que hacemos después de describir así directamente, solo viéndole al riñón, nosotros lo primerito que hacemos es un corte a nivel de la estructura de la vena renal. ¿Por qué creen ustedes que se hará eso? Antes de hacer ningún corte, lo primero que se hace es cortar la vena renal. Porque si no sería mucho. Porque sería mucho como... Que sangra mucho porque la arteria no tiene 15% de gasto. No, y óiganme esto, chicos, verán. Cuando hablamos de un tumor, estoy pensando en un tumor maligno renal. Y la manera en que este tumor va a invadir otros órganos es mediante la vena. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tengo el riñón con el tumor. Si yo empiezo a cortar, ¿qué tal que por más que le lave, le limpie, se queda una minúscula parte? Y el rato que voy a cortar las estructuras vasculares, ya tengo dentro de los vasos, y sin serlo. ¿Y qué es de decirle a un paciente? Tiene un estadio 4, a decir, tiene un tumor localizado. Y puede ser no verdad. No sé si esto me están entendiendo. Tengo el riñón, hago los cortes del tumor porque me impresioné. Y corto luego la vena. El rato de que corté primero el tumor, puede hacer que una partecita del tumor, que eso es al microscopio, ya esté dentro de estructuras vasculares.
y estoy hablando de algo falso. Entonces, lo primerito, la norma es cortar los componentes vasculares. Y de ahí decimos, no hay invasión o sí hay invasión. Sí está claro, jóvenes, esto sí para ustedes también. Sí, esta clase no es buena porque a ustedes no les llega el sol, entonces por eso no han hecho nada. Ya, sigue rapidito para terminar con esto. Este es lo mismo que acabo de ver sobre el blanco y negro. ¿Qué será esto? ¿Por qué les apunté? Porque este es de bebé, este es de un infante. Miren, se acuerdan que les decía las lobulaciones y menos cantidad de grasa. Y vean las lobulaciones que hay unas bien desarrolladas. Y es normal, no es con patología. Entonces, hay que poner la siguiente, y este de la glándula. Síguele, nada, esto es solo para que vean que había verdad. Cuando les dije, este es el glomérulo, esta es la zona que es la vascular, polo vascular, que está a la entrada de las ramificaciones de la arteria renal. ¿Alguien sabe cuáles son las ramas en que se va dividiendo? ¿Ya recibieron ustedes anatomía? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Si habían unas arciformes, si habían unas arcuatas, si habían unas divisiones lobulares, segmentarias, hasta que finalmente llegamos donde estaba la arteriola eferente. Su capilarización salía como arteriola eferente y de ahí tengo el sistema contrario, el venoso. ¿Qué pasó ese profe? No. ¿Qué pasó con ustedes? No. Ya. ¿Y este? ¿Qué polo es este? ¿Qué polo es este? Vascular. ¿Y este? Perfecto. ¿Y esto? Todo lo que hablamos. ¿Cómo se llaman estas células? Este es el nombre, las del mesangio, estas son las Visceral. viscerales, estas son Varietal. fácil. Y si no recibían la clase, no me iba a entender. Perdonen, no hay nada que hacer. Entonces, aquí tengo el glomérulo, este es el polo vascular, esta aquí era la mácula densa. ¿Se acuerdan que les dije que empezaba el túbulo distal, pero que había una hiperplasia? Aquí se ve clarito la hiperplasia, y aquí estaba el epitelio cúbico del túbulo próximo y los diferentes tipos celulares. Muchas gracias, chicos. Si es que ya se acabó la hora, empieza faltan 10, entonces vamos con patología. No, a ver. Ya, vamos entonces, verán, jóvenes. Yo había pensado que en esta pérdida mía de unos días, usted, porque había receso, ¿cierto? Entonces ustedes ya iban a terminar las presentaciones y por eso me permití decirle aquí a Roosevelt, así está, que por favor me indique que teníamos nosotros ya clases. Pero Doménica me dice ayer, empezaron a dar las presentaciones, pero todavía no están terminadas. ¿Cuántas personas faltan? ¿Pueden levantar la mano? Claro, eso ya debían haber terminado. Ya, pero material de patología renal no tenemos sino lo básico. Entonces, ¿qué les parece si para la otra semana en los laboratorios vamos teniendo las presentaciones? ¿Les parece? Y ya tenemos la otra semana la clase normal. ¿Qué es lo que vamos a tener para que ustedes vengan leyendo? ¿Les parece que empezamos con NTA, que viene a ser necrosis tubular aguda, más pielonefritis, y de pronto alcancemos a ver también la composición de los cálculos renales? ¿Les parece que es una patología frecuente? Y luego haríamos las siguientes clases. No sé qué tiempo nos va a tomar, no sé cómo estaba planificado ahorita, no me acuerdo, porque ustedes deberían recibir los tipos de glomerulopatías, glomerulonefritis, con síndrome nefrítico, con síndrome nefrótico y tumores. Entonces tengo que tratar de ajustarme para darles lo más importante, ¿sí? Porque ahora estamos hablando de que tenemos más tiempo, pero también nos han dado más temas. ¿Estamos, chicos? ¿Alguien tiene inquietud? Pero queríamos saber cómo los porcentajes de si van a empezar. Pero no porcentajes. No creo que ahorita eso es tan importante. Creo yo. ¿Por qué? Porque yo les había dicho a ustedes, yo les voy a dar una nota adicional. Y no solo las flashcards, ¿sí? No, ¿qué van a hacer? ¿Cuál hemos dicho? No. Lo único que dijimos es que ustedes trabajan en la flashcard con un tema determinado. Que ya no son los de las clases de nosotros temas. Y ahí añadían diagnóstico diferencial, que ustedes presentan el tema que tienen, pero como si fuera como en un ABP, en donde ustedes hacen una chica historia clínica de un paciente
¿qué se me ocurre que están viendo una viajera práctica? Entonces hacen un resumen chiquitito y luego que ustedes llegan al diagnóstico, se meten al diagnóstico diferencial patológico, tema que están tratando, llegan al diagnóstico, bibliografía, y eso es de una presentación. ¿No estaba antes claro? No, es que para la primera parte como que sí tuvimos los mismos temas, pero para esta segunda parte Ya son tenemos otros, temas por distintos. eso. No, pero tenemos temas distintos de la flashcard y del caso. Ya, entonces ahí la pregunta sería, ¿y cómo hacemos para que estén todos? ¿No es cierto? Yo la única posibilidad que tengo, pero no pueden entrar todos al laboratorio, es demasiado, ¿no es cierto? Entonces lo que podríamos hacer es dividirnos en dos grupos, porque además es un tema que lo hagamos en, ¿cómo les diré? Es un adicional, es un adicional. No. Denme soluciones. A ver, Es que en cada laboratorio tenemos como que sistemas de diferentes personas. O sea, de cada ya, entonces laboratorio. entonces todos tenemos estamos que siguiendo estar el con mismo. cada uno de los Pero grupos. tenemos temas para hacer la presentación y otros temas para presentar en el formato de flashcards. Son dos trabajos. Y Ya. eso también ya lo hicieron ahorita. Ya, entonces no se preocupen, lo que hacemos es, los que son de presentación los voy a recibir. Y los otros ya nos mandan para ver con la Doménica y yo. Los otros, porque ya me están diciendo que son dos diferentes. A ver, Todos nosotros habíamos entendido que el trabajo de la flashcard era la presentación del caso, entonces solo realizamos la presentación del caso como parte de los flashcards, como se había dicho. sí, pero no nos vamos a quedar solo con eso, pues si no nos, ¿dónde está que yo pueda ayudar con una nota adicional? Si nos quedamos como estábamos en el, ¿cómo se llama? En el sílabo, se queda así. Pero yo creo que se van a perjudicar ustedes y les digo, les voy a ayudar. Dime. Moni, pero en el caso de las primeras, o sea, ya entregamos. Eso era lo primero fue porque les dimos los mismos temas. ¿Sí? Ya entonces la segunda es diferente. La segunda les repartió Roosevelt, tú les dijiste, Roosevelt. Sí. Claro, son diferentes los temas. Por favor, no es que no quiero que utilicen la inteligencia artificial, pero yo ahora vengo aprendiendo cómo es facilito coger la presentación y preguntarle al mismo GPT si es de hecho con este material. Me metí hasta un examen mío y me contestó absolutamente todo y me dijo, no tienes preguntas capciosas y todo, y me quedé boquiabierta. Tenía tiempo para hacer una cantidad de cosas, pero ahora aprendí cómo te das cuenta si es que te hacen con este sistema, ¿no? Está regalado, pues así. Pero ustedes van a ser los médicos. Ustedes van a ser los médicos, no se olviden. Ustedes van a tener a sus pacientes. ¿Cómo que no quieren?